Hola críticos, bienvenidos a un nuevo capítulo. El día de hoy estamos con Freddy Andrade. ¿Qué más, Freddy? ¿Cómo está? Muy bien, Oliver, ¿y usted cómo ha estado? Bien, comenzando este nuevo año, esperando que este año nos vaya muy bien. Acabamos de pasar de fiestas de fin de año, de Navidad y de fin de año. ¿Cómo le fue en este fin de año? Muy bien, pues celebrando en familia y con las compras que se hacen a final de año que siempre son más complejas, ¿cierto? Pues debido a todas las festividades que se celebran, ¿no? Entonces, por un lado bien, porque pues son fechas bien importantes pues para pasarlas en familia, pero pues también hay unos temas con relación a los gastos que se realizan, ¿cierto? A pesar de que llegan primas y todo ese tema, pues para aquellas personas que tienen trabajos donde pues tienen todas estas prestaciones sociales, pues no es suficiente porque pues en muchas ocasiones pues los ingresos o los gastos superan los ingresos, ¿no? Entonces, eh, complejo de pronto por esa parte. Entonces, se tiene que ser muy mesurado y tiene que ser uno muy organizado y estratégico en estas fechas, pues para no gastar más de lo que se tiene, más de lo que se le ingresa a uno como empleado. Hace poquito Freddy en el canal subió un video en su canal de YouTube. Freddy tiene un canal de YouTube. En ese canal subió un video donde hablaba algo respecto al salario mínimo. Ahorita a final de año se aprobó un incremento del salario del 16%. En algún momento yo leí cuando fue la noticia, pues que las personas que estaban a favor de esto, pues decían que se necesitaba porque obviamente la inflación en este año pues fue alta y otras personas decían que lo que iba a hacer era incrementar más bien la inflación. O sea, eso era un error subir tanto, porque algunos dicen que es demasiado subir tanto la inflación, porque esto lo que hace es incrementar el gasto, porque entre la gente más dinero tiene, pues entre comillas, ¿cierto? Pues más dinero gasta y pues esto hace que se incremente el precio de los productos. En el video que usted subió hablaba sobre lo que es el salario mínimo diferencial. En esa, según entiendo, pues usted proponía de alguna forma, ¿cierto? Y que se implementara un salario mínimo diferencial, o sea, en las zonas, dependiendo la zona, porque algunas tienen un mayor gasto, ¿cierto? Porque los productos de pronto son más caros, ¿cierto? Lo entiendo de esa forma. Entonces se necesita que el incremento sea mayor, ¿cierto? O no se necesita de pronto que se incremente tanto ese salario, porque pues la zona no lo necesita, no lo amerita, y lo que hace es de pronto generar inconvenientes dentro de la economía y colapsos dentro de la economía donde de pronto se presentan este tipo de situaciones que algunas de las personas decían. Bueno, primero pues no lo propongo yo, es una propuesta que hace la OCDE con relación al tema de los salarios diferenciales. Entonces, son temas de salarios diferenciales dependiendo de la productividad de la región. Entonces es evidente que el Chocó no es tan productivo como lo es Cundinamarca, sobre todo aquellos departamentos que están en la periferia. En Colombia tenemos pues muchos problemas de productividad en algunas regiones. La productividad está asociada a temas de tecnología, a temas de vías, a temas de acceso, ¿cierto? A diferentes productos con los cuales las empresas de la región pues pueden producir y de alguna manera pues eh, venden a determinados precios, ¿cierto? Entonces, la OCDE lo que plantea es un salario diferencial por regiones. Entonces, hay que identificar esas regiones que son menos productivas y de alguna manera pues que los incrementos en el salario mínimo estén por debajo de esos incrementos que se hacen en regiones que son más productivas. Esto se justifica en el tema de la productividad y también se justifica en el tema del costo de vida. Entonces hay regiones normalmente en donde las regiones son más productivas, pues el costo de vida es más alto. Y se plantea que esos incrementos en los salarios se den asociados a los costos laborales no salariales. Entonces, por ejemplo, costos, a estos costos que están asociados como por ejemplo a los aportes que tienen que hacer las empresas a las cajas de compensación. Entonces, se plantea de alguna manera que las empresas de pronto donde
donde estas regiones no son tan productivas, pues que estos aportes a estas cajas de compensación sean menores. De tal manera que en estas regiones, pues el empresario tenga unos costos más bajos, unos costos salariales más bajos que asumir, puedan contratar más personas, ¿cierto? Y de alguna manera, pues aquellas empresas que están en regiones más productivas, pues puedan comenzar a mirar a estas regiones donde los salarios son más bajos, se puedan comenzar a trasladar y comiencen de pronto de alguna manera a pues a llegar a estas zonas, y estas zonas pues en el mediano o largo plazo se puedan volver más productivas. Algunos están a favor, algunos dicen que eso es pues bueno porque pues podría comenzar a existir esa convergencia de la que tanto se ha hablado por regiones, que no se ha dado en nuestro país. Es decir, que hay regiones que no son tan productivas, que no han tenido un crecimiento tan importante, pues puedan comenzar a tener ese crecimiento, de tal manera que puedan comenzar a acercarse a otras regiones que pues históricamente han tenido mayor crecimiento económico. Entonces, un ejemplo es Huila, Tolima. Hace algunos años Huila y Tolima no eran unas regiones tan productivas. Hoy podemos decir que Huila y Tolima es un caso de éxito en Colombia, de convergencia en cuanto a crecimiento, porque pues si bien no son los departamentos que más le aportan al Producto Interno Bruto en Colombia, sí son departamentos que han ido cerrando de alguna manera esa brecha entre aquellos departamentos en Colombia que son más ricos, como por ejemplo Atlántico, Antioquia, Cundinamarca, ¿cierto? Que son departamentos que históricamente han tenido un crecimiento mayor y que en consecuencia pues son más productivos y que en consecuencia tienen un costo de vida pues más elevado. Cuando hablamos de productividad, decimos que la productividad es la capacidad que tiene cualquier economía para transformar sus factores de producción en bienes y servicios. Entonces, cuando uno habla de factores de producción, entonces uno habla de tierra, trabajo y capital. Entonces, ¿qué tan rápido o qué tan eficiente es una empresa o una economía para transformar esos factores de producción en bienes y servicios? Entonces, ¿eso de qué va a depender? Pues va a depender de lo que decía hace un rato, de la tecnología, del acceso a determinados productos, de las vías, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que hay departamentos en donde las vías terciarias pues son más complejas, no hay vías terciarias o están en una condición pues poco adecuada. Es evidente que una empresa o una fábrica, por ejemplo, que esté ubicada en Bogotá, pues va a tener más acceso a determinados productos que una fábrica que de pronto se encuentre en el Amazonas o se encuentre en el Caquetá, ¿cierto? Por temas de vías, ¿cierto? Por temas de acceso, probablemente van a tener acceso, pero los costos van a ser más elevados. Entonces, esa fábrica que produce 10 pares de zapatos en el Caquetá, probablemente va a producir esos 10 pares de zapatos a un costo mucho más elevado que lo que produce una fábrica que produce los mismos pares de zapatos en Bogotá. Entonces, básicamente en eso descansa como el concepto de productividad. Evidentemente, las empresas que están en la periferia, en regiones más apartadas, pues son empresas menos productivas, tienen unos costos de producción más elevados, y esos costos de producción pues hacen que sea menos rentable su negocio. En la medida en que el negocio sea más rentable, pues ellos van a poder pagar salarios más elevados. Lo que se plantea es que como la productividad es más baja de muchas de estas empresas en las regiones más apartadas o en algunas regiones en el país, pues de que estos incrementos salariales sean menores, asociados al tema de los costos laborales no salariales. Entonces, algunos plantean que es bueno porque va a fortalecer, digamos, la competitividad en las regiones que tienen menor productividad. Y algunos plantean que no es tan bueno porque pues muchas empresas van a comenzar a desplazarse a estas regiones. Algunos lo ven como algo bueno, algunas otras personas pues lo ven como algo negativo, como algo malo. O sea que a mayor productividad, pues entonces incrementaría más el salario. Evidentemente, claro. Entre más productiva sea una región, pues hay un mayor ingreso, y adicionalmente, pues también va a haber un incremento en el costo de vida. Ahora, con relación a los salarios, es importante ahí tener en cuenta que es cierto, en la medida en que se incrementa el salario mínimo, pues los precios de los productos en cualquier sociedad, en cualquier economía, pues se incrementan. ¿Cuál es el problema del incremento de estos salarios? Que hay muchas personas que no tienen acceso a este salario. Entonces, los datos dicen que en un país como Colombia, en donde hay 50 millones de habitantes, donde más o menos
32 millones de habitantes pertenecen a la población económicamente activa, que de esos 32 millones de habitantes pues hay una gran cantidad de personas, se habla más o menos de unos 4 millones de personas que no tienen empleo, ¿cierto? Una gran cantidad de personas que están en condiciones de subempleo, hay otras personas que están en condiciones pues de subempleo, digámoslo, de personas que no tienen de pronto como acceso a un trabajo con prestaciones, con las mismas prestaciones de pronto que tiene una persona en condiciones normales. Se han dado unos datos bien importantes. En alguna ocasión, hace poco, el director de la DIAN hacía referencia a que solamente el 3 o 4% de la población en Colombia tiene acceso a un salario por encima de 4 millones de pesos, ¿cierto? Se habla de más o menos unas 3 millones de personas que tienen acceso a un salario mínimo. Entonces, es decir, hay una gran cantidad de personas que no tienen acceso a un salario mínimo, que no tienen acceso a un salario en condiciones adecuadas, y estas personas son las que van a sufrir más el incremento del salario, porque en la medida en que el salario se incremente, pues los precios de los productos se incrementan. Este salario se incrementa, en teoría, el mínimo por encima del IPC, buscando que recupere su poder adquisitivo, su poder de compra, y que de alguna manera gane 1, 2, 3 puntos en capacidad de compra. Entonces, hay que tener cuidado con estos incrementos. Evidentemente, muchas personas se van a afectar, pero la raíz del problema no puede ser que no se deban incrementar los salarios porque se perjudican las personas. Lo que se debe generar es una sociedad competitiva, una sociedad productiva que realmente pueda responder a las necesidades de las personas, es decir, una sociedad en donde se puedan conseguir puestos de trabajo con empleo, con condiciones puestos de trabajo con condiciones adecuadas, de tal manera que las personas puedan asumir los incrementos en los precios. Cuando se incrementan los precios, cuando se incrementa el precio del salario mínimo, pues son las empresas las primeras que tienen que mirar a ver si pueden responder a esos incrementos. ¿Y de qué va a depender esa capacidad de respuesta de las empresas? Pues de que esas empresas puedan vender sus productos, que la rentabilidad que le esté generando la venta de estos productos, pues puedan con estos ingresos pagarle a los empleados. Bueno, se incrementa la informalidad porque eso era uno de los puntos donde las personas también se quejaban, ¿no? Los que están en contra del incremento, que al incrementarse este valor, pues las empresas no van a tener cómo pagarle a sus empleados porque pues ya los salarios van a ser muy altos. Entonces lo que se va a hacer es que muchos optarán o tendrán como estrategia recargar a las personas con el trabajo que antes hacían 2, ahora pues lo hará 1, porque pues no pueden, la empresa no puede pagar esos 2 salarios porque se incrementó bastante. Eso es lo que muchos dicen. Por eso es que bajo esa situación aparecen propuestas como esta de salarios mínimos diferenciales, para que el golpe no sea tan fuerte en aquellas regiones donde la productividad no es tan alta. Pero hay una contra porque en el tema de competitividad y de poner como ejemplo al Huila y al Tolima, hay una dificultad en estos 2 departamentos, es que siempre se ubican en los últimos puestos de desempleo. Entonces pues está como en contra de esa estadística, digamos que no, o sea, no tiene coherencia, ¿cierto? Porque al ver uno que si el departamento está incrementando su competitividad, pues de una u otra forma uno pensaría que también se incrementaría el empleo. Y ahorita me pareció a final de año, pues muy, no sé cómo decirlo, estaba mirando yo las noticias Caracol, las más populares, y resulta que llegan a decir que están entrevistando a las personas que están caminando por ahí por la calle antes de Año Nuevo. Le preguntan a las personas, bueno, ¿y usted qué quiere para este nuevo año? No sé si es por amarillismo del programa, y dentro de esos departamentos salió el Huila, y decían las personas, no, pues yo tengo el sueño de tener una casa y de que el otro año tenga trabajo. Y le preguntaron a varias personas y varias personas respondieron casi que lo mismo. O sea, las personas, o lo que quiso mostrar en ese momento el noticiero, es que la gente, pues el anhelo es tener un trabajo estable y tener una casa, ¿cierto? Es lo que
es lo que muestra, es lo que dice. Y resulta que coloca como ejemplo el departamento del Huila acá en Colombia. Y yo teniendo la experiencia trabajando acá en el Huila, ahorita que usted dice y hace la comparación con otros departamentos donde ya tienen tradición por ser muy productivos, como es Antioquia, todos estos departamentos, en el tema con carreteras terciarias. El Huila en ese tema, si nosotros vamos a comparar, por ejemplo, el Huila con un departamento tradicionalmente productivo como es Antioquia, la diferencia en el desarrollo de sus carreteras pues es abismal. Y nosotros nos damos cuenta que lo que es, vamos a hablar de Armenia, del Quindío, del eje cafetero, que tiene una orientación económica similar a la que en este momento tiene el Huila, o de donde partieron para llegar a lo que son ahora, que es el tema del café. Pues hace poco tuve la posibilidad de viajar de vacaciones como mucha gente hace en estas épocas, ¿cierto? Lo que es diciembre y junio. Viaja y pues tuve la posibilidad de conocer lo que son las carreteras de Quimbaya, de Montenegro, de todos estos lugares, estos municipios, y hay mucha carretera donde queda lejos de la zona que es rural, o sea, la zona urbana, perdón, queda lejos de las veredas y está pavimentada. O sea, ahí la conectividad de las carreteras es muy buena y pues por lo mismo pues se ve el movimiento de las fincas, de la producción de café, y pues adicionalmente a esto pues el turismo también se ha incentivado bastante por esta zona. Entonces uno hace la comparación. Fui a comparar eso que están haciendo, que ya han hecho por mucho tiempo allá en el eje cafetero, con lo que están haciendo acá en el Huila, y aquí no se ve como digamos, ese impulso de que siga ese camino, ya que las zonas cafeteras son productivas acá y que el Huila y que la base económica del Huila es el café. No se ve la inversión a invertir en esas carreteras que quedan en las zonas veredales donde pues está la mayor producción de café del Huila, ¿no? Pues para que el cafetero no tenga que pues pagar lo que es el mantenimiento de los carros, el incremento del costo por el transporte, ¿cierto? Porque todo esto dificulta, las vías de acceso pues dificultan bastante el desarrollo de la economía de un municipio, de un departamento. Entonces, en este sentido, pues ese contraste, ¿a qué se debe? O sea, porque nosotros vemos que de pronto el desarrollo en competitividad sí ha mejorado, porque ahora el Huila es el mayor productor de cafés especiales, ¿no? Digamos que ese es el plus que tiene el Huila. Pero ¿por qué ese empleo no se ve, no se refleja en el porcentaje de desempleo? O de pronto estoy equivocado yo con esa idea. O es la idea que siempre he traído tradicionalmente, que en el Huila y en el Tolima hay poco empleo. Mira, aquí tengo un reporte del 2021. Sí. Mercado laboral. Mercado laboral por departamentos año 2021. Y el Huila aparece, el departamento, hablamos del departamento, aparece como el penúltimo, pero es decir, los departamentos que registraron las menores tasas de desempleo fueron Nariño con el 7.2%, Huila con el 8.7% y Atlántico con el 9.3%. O sea que si uno mira este reporte que tiene el DANE en estos momentos, bueno, estos son reportes del 2021, habría que ver si de pronto ya está el reporte de este año. Dice, este es un reporte total departamental 23, esto es de 8 de abril de 2021, ¿cierto? Hace un poco más de un año. Sí, el Tolima aparece por acá como el quinto departamento que registra mayor desempleo, a diferencia del Huila. Pues habría que hacer como un análisis, ¿no?, con relación al departamento del Tolima. Digamos que cuando yo hablo de convergencia, yo estoy diciendo las condiciones de vida del departamento del Huila y de las personas en el departamento del Huila y en el departamento del Tolima han mejorado. ¿Las condiciones? Han mejorado sus condiciones de vida y evidentemente pues eso también tiene que estar asociado a las condiciones de empleo. Al mirar este registro pues uno ve que en el departamento del Huila el departamento como tal registra unas tasas de desempleo por debajo de muchos departamentos en el país. El Tolima es el quinto departamento donde se registra mayor desempleo, a 8 de abril de 2021. Pues habría que revisar realmente qué pasa con el departamento del Tolima. Ibagué es una ciudad que está muy cerca a Bogotá, es como una ciudad por donde es como un cruce obligatorio. Un trampolín. ¿cierto? Entonces, pasadizo. Entonces, pues
habría que revisar realmente qué es lo que pasa porque, pues hablando del Tolima y hablando de Ibagué, pues en Neiva se encuentran muchas personas que vienen de Ibagué a buscar trabajo a Neiva porque no consiguen trabajo en Ibagué. Habría que ver de pronto qué es lo que ha sucedido. Ibagué es una ciudad muy grande, tiene más de 1 millón de habitantes, es casi más del doble de Neiva. Entonces habría que identificar de pronto qué es lo que está pasando en el Tolima. Sin embargo, de manera general uno puede decir que las condiciones de vida de los tolimenses han mejorado con respecto a lo que ha pasado en otros departamentos. Entonces ha existido una convergencia. Evidentemente todavía hay muchas cosas que se tienen que organizar, pero, pero las condiciones de vida han mejorado. De pronto las condiciones de acceso a empleo habría que ver. Hay ciudades que registran de pronto niveles de desempleo muy altos. Y una de estas, por ejemplo, es Caldas. Y Caldas, bueno, sin embargo aquí no está un poco menos, porque son ciudades estudiantiles, ¿no? Entonces hay mucho estudiante y de pronto, pues si bien es cierto, estas personas no, los estudiantes no se registran como desempleados, pues muchos de estos estudiantes se radican en las ciudades y pueden comenzar a generar incrementos en las tasas de desempleo. Pero pues con relación a Ibagué habría que determinar o habría que revisar realmente en el Tolima qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son los factores que afectan? Sí, Ibagué es como un trampolín porque ahí es donde uno llega y uno de pronto cuando va a hacer un viaje largo que lo hace en carro, entonces para uno ahí en Ibagué, digamos si viene del sur, viene de Florencia o del Caquetá o del Huila para el eje cafetero, pues uno puede hacer una parada ahí en Ibagué perfectamente, ahí puede pasar un día. Ibagué, pues yo he tenido la oportunidad de hacer una comparación del antes y el después de Ibagué porque pues he viajado, digamos que en épocas diferentes. Digamos que hace unos 15 años, 15, 20 años, comparar usted Ibagué con lo que es ahora, pues Ibagué se ve mucho más organizado, se ve bastante comercio. Y cuando salen esos resultados del desempleo de Ibagué, pues a mí me sorprende bastante porque ahora hace poco que tuve la oportunidad de ir de paseo, pues claro que fui en una zona, en una época muy comercial, ¿no? Donde en temporada alta. Entonces uno ve bastante gente, pero comparándolo con Neiva, pues vi que el flujo era mucho más grande, pero también debe ser porque la cantidad de habitantes es mucho mayor. Sí, hay factores que de pronto uno como ciudadano, de pronto no se detiene a analizar, ¿cierto? De pronto no se da cuenta y uno dice, pero tanta gente que hay acá en Ibagué y se mueve tanto el comercio, ¿cómo va a haber tanto desempleo y cómo va a haber más desempleo que en Neiva? Si Neiva, pues si lo compara uno a simple vista, uno dice, pues se mueve más el comercio en Ibagué. Lo que pasa es que también puede existir, o sea, uno de los factores del incremento del desempleo en las grandes ciudades es las políticas que se han desarrollado que no han fortalecido el sector agropecuario. Pues y adicionalmente, pues a eso hay que sumarle pues los problemas históricos de violencia, guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico que han existido sobre todo en el campo, que ha hecho que muchas personas tengan que emigrar Hacia los centros poblados. hacia los centros poblados, ¿cierto? Entonces, eso genera, porque pues estas personas que llegan sin ningún arte, sin ninguna profesión, pues son las personas que se instalan en la periferia y es a lo que comúnmente le llaman los cinturones de miseria o le llaman, asentamientos, ¿cierto? Comúnmente uno escucha a las personas que le dicen invasiones, ¿cierto? Que llegan y se ubican en algunos sectores porque pues en el campo no encontraron nada que hacer o sencillamente se le dificultaron las cosas y pues comenzaron a llegar a las ciudades. Entonces, habría que revisar, de pronto en estos momentos el Huila es un buen ejemplo de, si bien es cierto, pues por temas de pandemia y estas cosas en Neiva han habido tasas de desempleo altas, pues puede ser que el desarrollo agropecuario que está teniendo el Huila en diferentes aspectos, como el tema de los cafés especiales, ha hecho que pues el campo comience a tener cierto valor, cierta importancia, y esto hace que el campo comience a valer, que es lo que siempre se ha dicho. Hay que invertir en el campo de tal manera que el campo sea atractivo y las personas no quieran salir del campo. Porque es que ese es uno de los problemas que ha tenido Colombia de manera histórica. Entonces, como el campo no es funcional, entonces todo el mundo se va para el centro poblado, para la capital más cercana. Y llegan a la capital a
pues hacer en muchas ocasiones nada o trabajos muy básicos, ganando por debajo del salario mínimo. Y pues las condiciones de vida que van a tener ahí no son las más adecuadas. Tenemos un campo improductivo, ¿cierto? Porque no se puede trabajar por muchas situaciones y esto incrementa pues el desempleo en las ciudades. Entonces, probablemente en estos momentos el desarrollo agropecuario que está teniendo el departamento del Huila pues ha sido un desarrollo bueno, probablemente exitoso comparativamente con otros departamentos, y esto contribuye a que las tasas de desempleo pues no sean tan altas, y también contribuye de alguna manera ayuda de alguna manera a la capital, en este caso Neiva, pues para que las tasas de desempleo no se eleven, porque pues vamos a tener personas en el campo trabajando. Sí, no están calificadas para realizar trabajos en una ciudad, porque pues vienen del campo y de pronto no tienen el nivel de preparación que lo exige la capital de pronto. Sí, digamos que no tienen la capital o la ciudad no tiene la capacidad para absorber a todo ese personal que no está cualificado. Además de que cada vez que, en la medida en que el tiempo avanza, los desarrollos tecnológicos avanzan. Y estos desarrollos tecnológicos lo que hacen es desplazar la mano de obra menos cualificada. Y la mano de obra menos cualificada pues son aquellas personas que no tienen una profesión, que no tienen un arte de pronto bien definido y que pues están buscando hacer determinados oficios que probablemente tecnológicamente ya están resueltos. Entonces esto hace que se incremente el desempleo. Y en alguna ocasión lo hablamos. Entonces, en la medida en que se incrementa los desarrollos tecnológicos, pues puede ser que se incremente el desempleo en aquella población menos especializada o menos cualificada. Por eso uno puede ver en muchas ocasiones que hay economías que tienen crecimiento económico, pero la tasa de desempleo aumenta. Y ese crecimiento económico se da por la inversión en capital. Pues mucha inversión en desarrollos tecnológicos, y probablemente en nuestra economía, en nuestra sociedad, pues no hay personal cualificado y esos desarrollos tecnológicos están desplazando ese personal cualificado. Referente a ese tema de la producción del café, ahora se incrementó la producción y, entre comillas, nuevamente digamos que los cafeteros están contentos por el valor del café. En ese momento no sé cómo está, pero pues la carga digamos que tiene un precio donde hace que el negocio sea rentable, sea sostenible. Hablando de coyuntura, ¿cierto? Esto es una consecuencia de lo que pasó en Brasil, ¿cierto? Que la producción de café en Brasil bajó, entonces ahí entró una oportunidad para Colombia y pues por eso incrementó la producción y se incrementó el valor del café, pues de una u otra manera esto benefició al campesino y por eso pues hay conformidad en el campesino dentro de su negocio, pues porque se siente que le está yendo muy bien. De una u otra manera, ¿qué está pasando con estos dineros? Pues yo veo, como yo soy docente de secundaria y trabajo en una zona rural donde producen café, los muchachos desde muy jóvenes están en estas actividades y ahora en pandemia, ellos muchos, pues por el tiempo que estaban en casa, se dedicaban a trabajar y algunos de ellos comenzaron a comprar moto, consiguieron novias, embarazaron a sus novias, eh, se la pasaban muchos el fin de semana tomando trago. Habían estudiantes que me comentaban, no, profe, pues yo trabajaba de lunes a viernes, o de lunes a jueves, o de lunes a viernes, el viernes salía temprano y volvía el lunes a la casa, porque la pasaban tomando trago. Entonces como que no se está haciendo una... O sea, gran parte de este dinero uno mira que no se está haciendo como una buena inversión. Adicional a esto, pues como comentábamos ahora, no se invierte en el tema de carreteras. Entonces no se quiere como impulsar de buena forma esta industria. Pues yo lo miro así, o sea, no tengo la sensación o la percepción de que esta industria no se le está invirtiendo lo que de pronto debería invertírsela en ese momento. A mediano plazo, eso no puede ser una burbuja de pronto que se reviente y más adelante encontremos pues que este tipo de personas que están entrando a vivir, por ejemplo, los muchachos que a 16, 17 años ya están entrando a tener una familia porque están ganándose fácilmente en el mes un salario promedio de 2 millones, 2 millones 200, 400 más o menos en el mes, que les deja coger café, porque eso le están pagando, ¿cierto? En el día les quedan 50, 80 mil pesos diarios de una cogida de café. Entonces, ellos cuando esto de pronto comience a bajar, porque puede pasar, porque pues, la economía es cierto que es fluctuante, no es constante, entonces puede de pronto generarse una burbuja y puede generar de pronto una crisis. Sí, sí. Bueno, primero el desempleo del que hablaba ahorita sí es el estructural, desequilibrio entre la oferta y la demanda. El mercado necesita
ingenieros y no hay sino administradores, por ejemplo. Ok. Entonces, ese desempleo estructural es el que se genera porque el sistema educativo no responde a las necesidades de la sociedad. Eso entonces es por un lado. Entonces estamos dedicados a sacar determinados profesionales, ¿cierto? Y resulta que la economía está demandando otros profesionales, ¿cierto? Entonces está claro, por ejemplo, y hay estudios, hay un periodista del New York Times que se llama Andrés Oppenheimer, él hizo un estudio y escribió un libro que se llama Basta de Historias, y en este libro pues él básicamente hace como esa reflexión, un análisis a través de diferentes entrevistas y de diferentes investigaciones que él hace en muchos países y se da cuenta de que en países como los latinoamericanos pues se estudian muchas carreras asociadas a las humanidades y todo el mundo le huye a las matemáticas. Todo el mundo le huye a la física, le huye a la química y eso hace que en un momento dado nos saturemos de determinados profesionales y en algunos sectores donde necesitamos o donde se necesita esto, este personal, estas profesiones, estos profesionales capacitados, pues no existe. Y uno puede entrar, en muchas ocasiones uno puede entrar a bolsas de empleo y uno mira que hay cualquier cantidad de solicitudes de empleo, pero cada vez usted mira y cada vez es más específico. Entonces se necesitan personas que manejen bases de datos, que manejen paquetes estadísticos, que manejen 2 idiomas o por lo menos otro idioma, el inglés, que es el que normalmente se pide, ¿cierto? Se pide que manejen, que se hagan desarrollos tecnológicos, que manejen desarrollos tecnológicos, que manejen algunos desarrollos tecnológicos, pero pues las personas están utilizando la tecnología más que nada para temas de redes sociales, cierto, hay algunas personas que ganan bastante dinero con esto, pero pues uno no sabe, pero pues no la gran mayoría, cierto. Entonces, este tipo de situaciones pues genera esos desequilibrios y esos desequilibrios hacen que pues se genere este tipo de desempleo. Ahora, con relación al tema del café, pues eso es natural y eso es normal. Por eso es que es importante hacer una planeación, por eso es importante que esa planeación venga acompañada de estrategias que vengan desde el gobierno nacional en materia de sistema educativo. Por eso es importante que las personas tengan acceso a las mismas oportunidades que tiene el del campo al que tiene en el de la ciudad capital, porque así mismo se van a comenzar a compartir sueños, se van a comenzar a compartir una serie de cosas, ¿cierto? Que hacen que las personas pues quieran vivir determinadas cosas y no se ajusten a lo que usted mencionaba hace un rato con relación al tema de tener una familia a temprana edad. No puedo decir que eso está bien o que eso está mal, pero pues evidentemente muchas personas que comienzan a tener familia a temprana edad probablemente lo hacen porque pues en un momento dado el entorno Es cultural. ¿cierto? Es un tema cultural, un tema en donde el entorno los envió a eso. Entonces, por eso es que no deben existir diferencias en cuanto a acceso en el campo, en un municipio o en una ciudad capital. Y pues eso se debe lograr con una estrategia educativa en donde las personas en el campo tengan acceso a formación del mismo nivel que puede tener una persona que está en la ciudad. Solo de esta manera vamos a comenzar a cerrar brechas. Evidentemente muchos de estos muchachos que están trabajando pues ven más atractivo ganar dinero en estos momentos, ¿cierto?, que estudiar. Porque probablemente piensen que el estudio no les va a generar ningún valor agregado. Muchos pensarán, pero yo ¿para qué termino un bachillerato? ¿Para emplearme en qué? Probablemente termino el bachillerato y sigo ganando lo mismo. Probablemente termino una profesión y voy a seguir ganando lo mismo. Y como el problema es que en nuestra sociedad estamos llenos de tantos ejemplos como estos. Entonces eso desincentiva a los muchachos a que quieran terminar su bachillerato, a que quieran hacer una profesión, un programa académico, universitario, porque consideran que probablemente eso no les va a aportar. Y eso sucede también porque a pesar de que en los municipios y que se supone que en casi todo Colombia debe haber internet, pues probablemente no tienen acceso a las mismas condiciones, no tienen acceso a la misma información, ¿cierto? Y esto hace que probablemente en un momento dado pues las aspiraciones sean menores y tomen este tipo de decisiones. Ese tema estructural, recuerdo ahora que este fin de semana coincidí con unos ingenieros de petróleos y siempre pues llega uno a hablar del tema
sobre lo que es transición energética y sobre el paro de producción de producción no, sobre el paro en las exploraciones. Yo pienso que eso se ve en este momento, como hay mucho ingeniero que está a favor porque está trabajando, hay gran cantidad que está en contra porque no tiene trabajo. Y resulta que eso se pudo prever si de pronto desde un principio la estrategia pues hubiera sido que hasta cierto punto las personas hubieran estudiado, ¿cierto?, la ingeniería de petróleos, porque a este punto no hay más ingenieros de los que se necesitan. Cuando yo comencé a estudiar en el 2008, ya se hablaba que el petróleo se iba a acabar, y en esa época, acá en Colombia, ¿no? Se hablaba de eso, y cuando uno entraba a la carrera y cuando uno le orientaban, les decían a uno los docentes, no, es que el petróleo se va a acabar y ustedes cuando se gradúen máximo van a tener 10 años de trabajo, no van a tener más. Porque de una u otra forma, pues Colombia no es un país productor y pues en este momento las reservas son a 10 años. Eso fue en el 2008, en esa época estaba Santos, creo, todavía de presidente. 18, sí, estaba Santos. Y en esa época fue cuando Juan Manuel Santos incrementó la producción de petróleo, porque pues se puso el negocio muy rentable, ¿no? Porque el barril llegó a $150 barril. Entonces se incrementó el barril de petróleo, el valor del barril de petróleo, y Colombia comenzó a producir más petróleo, pero las reservas en lo más que estuvieron creo que fue a 12 años, no estuvieron más, creo que lo más que tuvimos de reservas fueron 12 años. Entonces, cuando ya nosotros llegamos a esta época, pues, y las personas como que se quejan y dicen, pero es que yo ya me voy a quedar sin trabajo, pues es que ya no lo advirtieron. Y lo que a mí me parece como más interesante es que ya sabiéndolo el gobierno, ¿cierto? Porque impulsó, y es las universidades, porque impulsan o porque siguen ofreciendo este tipo de programas cuando ya el país de pronto los requiere, pero no los requiere tanto como era antes, porque sigue todavía sacando y graduando ingenieros de petróleos, porque sigue todavía, en este caso acá en el Huila, en la surcolombiana, están ofreciendo un programa de maestría en ingeniería de petróleos. Y sigue el tema cuando pues ya realmente el porcentaje de desempleo que hay en el gremio es bastante alto. Y es un desempleo, como le decía usted ahora, es estructural, porque no se necesita tanta gente, no se necesita tanto ingeniero. ¿Por qué las universidades no se ponen de acuerdo? ¿Por qué las universidades no? Adicionalmente, el Huila, Neiva, se perfila como una universidad, una ciudad universitaria, perdón. Pues claro, los estudiantes también son desempleados porque muchos tienen que, si están acá en Neiva y no trabajan, pues no tienen cómo sostenerse, no tienen cómo pagar su alimentación ni su vivienda. Entonces, eso no entra dentro de los datos. Pero ese desempleo existe. Como también existe el desempleo de las personas que pues estudiamos una carrera o que estudiaron una carrera que de pronto no se necesita en este momento. Por ejemplo, también me pregunto por qué en este momento se ofrece administración de empresas. ¿Por qué tanto administración de empresas? Todas las universidades prácticamente las inauguran con administración de empresas y abren este tipo de programas. Entonces, ¿por qué, digamos, en este sentido no los municipios, los departamentos o las políticas no se orientan en esta parte? ¿O es en Colombia que pasa eso? Lo que pasa es que ahí hay varias cosas, ¿no? Como esto se debe mover, es ahí donde viene el tema de la intervención del Estado, pero evidentemente el primer paso es dejar que todo esto se mueva bajo el libre juego entre la oferta y la demanda. Entonces, el mercado necesita algo, entonces uno creería que como el mercado necesita tal cosa, entonces las fuerzas del mercado van a hacer que pues comience a ofrecerse ese producto. Pero hay unas fallas que se generan por el sistema. Entonces, si fuera bajo el libre juego entre la oferta y la demanda, entonces uno dice, no, es que estamos necesitando ingenieros físicos. Entonces el mercado va a comenzar a generar ingenieros físicos porque pues el libre mercado es ese. Entonces, se autorregula. Es una autorregulación, pero resulta que como hay una intervención del Estado y hay una serie de situaciones particulares alrededor de todo esto. Entonces, pues la educación para nadie es un secreto que es un negocio, ¿cierto? Y a veces el negocio no rima con esas necesidades fundamentales que tiene una sociedad. Entonces, en las universidades públicas, ¿qué pasa? Pues cerrar un programa es decirle a los profesores, bueno, ¿y ahora qué se van a poner a hacer?
Entonces, ¿cómo vamos a cerrar un programa en una universidad pública en donde los profesores están nombrados por concurso? Y después de que se acaba el programa, entonces, ¿qué se van a hacer? Entonces, digamos que no es una opción acabarlo, pero sí puede ser una opción transformarlo, ¿cierto? Sí, claro. Y es ahí en donde también, pues, uno se da cuenta de que las universidades son universidades estancadas, paquidérmicas, en donde muchos de los docentes se van a ganar un salario, pero no les interesa absolutamente nada el desarrollo de las regiones, transformar una región, sino que van única y exclusivamente por un salario. Entonces, obviamente, no podemos decir que son todos, probablemente son unos pocos, pero esto pasa en las universidades y en la medida en que esto pasa, pues esto afecta a las regiones. Entonces, claro, a estas alturas, ingeniería de petróleo debería estar transformándose, debería estar transformada. Estamos hablando de ingenierías renovables. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para darle la vuelta? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos para darle la vuelta y cómo hacemos para que se comience a generar esa necesidad? Porque es que en muchos países desarrollados, o en todos los países desarrollados, las universidades son las que determinan el rumbo de las sociedades, de las economías. En nuestro país, las universidades van por un lado, el gobierno va por el otro, el sector empresarial va por otro, entonces no hay articulación y por eso pues terminan pasando esas cosas. Pero digamos que de entrada lo que sucede es que sobre todo en las universidades públicas, es muy difícil acabar con un programa porque de ese programa dependen muchas personas y entonces la solución más fácil es dejemos, mientras se siga matriculando gente, pues sigamos teniendo el programa. ¿Cuándo se acaban los programas, sobre todo en las universidades públicas y en las privadas también? Pues cuando nadie se matricula, cuando no hay estudiantes, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué esperar a que no hayan estudiantes? ¿Por qué no transformar los programas? Entonces, probablemente eso es un tema cultural, un tema que no funcionan, sobre todo en las universidades públicas. Las universidades públicas son pueblos pequeños en donde hay una lucha por el poder, ¿cierto? En donde se dan una serie de situaciones, ¿cierto? Que no fortalecen el sistema educativo de nuestro país. Ahora, ¿por qué por qué se ofrece tanto? ¿Por qué en todas las universidades ofrecen administradores de empresas? Pues primero, el programa de administración de empresas es uno de los programas con mayor demanda. Entonces, siempre se van a necesitar administradores de empresas. Eso sí es claro. Pero también está la otra cara de la moneda y es que es lo más fácil de ofrecer. Entonces, pues las universidades comienzan ofreciendo administración de empresas. Es cierto que hay una gran demanda por administradores de empresas, pero también es cierto que hay una gran cantidad de programas a nivel nacional en muchas universidades que probablemente se están ofreciendo y no están cumpliendo con los estándares establecidos. Entonces, son programas, se ofrece administración de empresas porque pues evidentemente hay que hacer un tema de currículos, hacer una serie de cosas, tener unos salones, contar con unas condiciones mínimas. Pero pues al final en muchas ocasiones uno escucha marcador y tablero, ¿cierto? Entonces no hay que invertir en laboratorios, no hay que invertir en esto. Entonces pues digamos que son de esos programas que uno puede comenzar. Y no solamente administración de empresas, muchos otros. Entonces está algunos otros, derecho, hay muchos programas, muchas universidades con derecho, contaduría, hay muchos programas, hay muchos. Pero digamos que estos programas siguen teniendo demanda, o sea, son de los programas más demandados. Derecho tiene mucha demanda, Contaduría Pública tiene mucha demanda, Administración de Empresas yo creería que es el programa que mayor demanda en nuestra economía tiene, no solamente en nuestra, sino en nuestra economía, sino en muchas otras. Pero digamos que son las dos caras de la moneda. Entonces, por un lado, es cierto que hay mucha demanda, pero por otro lado, también es cierto que es lo más fácil que en un momento dado, pues una universidad puede ofrecer. Entonces, arranquemos por ahí. Con el tema de administración de empresas, pues yo tengo una opinión personal que debería transversalizarse en las otras carreras. Tengo el ejemplo de un compañero de la carrera, ingeniero de petróleos, que él creó una empresa acá en el Huila, una empresa que ahora tiene un reconocimiento a nivel nacional, que se llama Sony App, Camilo Rojas se llama, compañero de la universidad, es ingeniero de petróleos. En su momento yo no lo vi como, uno no ve las energías alternativas como una opción. Pero resulta que él tuvo como esa visión, ¿cierto? Porque tiene, digamos, que tuvo en su momento el entorno que de pronto le abrió los ojos en su momento y pensó en crear la empresa o se asoció con alguien que de pronto tenía la idea. Y utilizando de pronto eso que él tenía o esa base que él tenía sobre energías, pues creó su empresa sin tener un pregrado en energías, sino únicamente en ingeniería de petróleos.
Eso es un ejemplo que a mí me parece muy interesante acá en el Huila sobre el tema de emprendimiento. Resulta que los empresarios en el Huila, la vez pasada hablábamos y usted hacía el comentario, Freddy, que pues lamentablemente uno mira que el capital o el dinero no está en los empresarios, sino está en profesiones bien pagas, como le pasa por ejemplo a los médicos. O sea, en algún momento lo hablamos. Y realmente con tanto administrador, ¿cierto? Debería de pronto orientarse más pues, para los administradores, los creadores de empresas. Eso también es cierto. ¿Por qué se están dando este tipo de cosas acá en el Huila? En algún momento lo hablamos, ¿no? Cuando uno piensa en una persona que de pronto está acomodada o tiene de pronto una vida económicamente muy estable, ¿cierto? Superior al promedio. En ese punto hay un grupo o un porcentaje muy grande acá en el Huila, vamos a hablar, porque no conozco todo el país, ¿cierto? Pero pues esto pasa a nivel nacional. Están los médicos. ¿Por qué ocurre este fenómeno? ¿Por qué pasan estas cosas? No, pues ahí hay varios factores, ¿no? Primero, el tema del emprendimiento, se habla mucho de emprendimiento y se crean muchos programas a nivel gubernamental, a nivel nacional, a nivel local, pero en muchas ocasiones estos programas son desarticulados, ¿no? Y esa desarticulación hace que estos programas pues no sean efectivos. A nivel de universidades, de programas, pues uno observa que el emprendimiento todavía no se ha establecido como una asignatura o como un área transversal. Porque es que el administrador de empresas no es el llamado a emprender. Cualquiera es el llamado a emprender. Es más, el emprendimiento debe ser transversal. Entonces aquí hay un politólogo, aquí hay un sociólogo, aquí hay un ingeniero de lo que sea y desarrollan una idea y esa idea es un emprendimiento. Y sobre todo que los emprendimientos hoy día están enmarcados, pues hay emprendimientos de todo tipo, pero pues hoy día lo que está pegando es el tema tecnológico. Entonces yo como economista o como profesor de matemáticas puedo tener una idea y la puedo desarrollar con un ingeniero de sistemas, la puedo desarrollar con un abogado, puedo desarrollar la parte legal con lo que sea. Entonces digamos que el emprendimiento no es algo que se le deba establecer única y exclusivamente a los administradores de empresa. Yo pienso que esta debería ser una asignatura o un área transversal en todos los programas, de tal manera que las personas entiendan de que no por haber estudiado sociología o ciencia política o derecho están obligados a salir a buscar un trabajo, sino que ellos también tienen la capacidad y lo pueden hacer, emprender, y no necesariamente tienen que emprender única y exclusivamente en lo que estudiar. Pueden transversalizar su conocimiento con otras profesiones y desarrollar su emprendimiento, que es lo que poco pasa acá. Entonces todo el mundo cree que necesito poner un negocio, entonces todo el mundo está pensando de atrás para adelante, entonces no están pensando en resolverle una necesidad a la sociedad, sino que están pensando en conseguir plata. Entonces por eso aparecen siempre los mismos negocios de siempre, y no es que estén mal, si tienen algún valor agregado, pero no estamos innovando en eso. Y no estamos innovando en eso porque pues en los programas universitarios no hay esa transversalización de este tema del emprendimiento. Se están educando todavía en muchas universidades de nuestro país a las personas para que salgan a conseguir trabajo. Muchos ven el emprendimiento como algo lejano. Desincentiva un poco el tema que sale todos los días con relación al tema de impuestos, con relación al tema de la cantidad de papeleo y de cosas que hay que hacer para poder crear una empresa. Entonces eso también de pronto desincentiva, pero desincentiva mucho más el hecho de que las personas están estudiando y cuando van en el segundo o tercer semestre están pensando en dónde se van a emplear, porque las universidades no tienen como establecido bien ese tema de que, bueno, vamos a emprender, vamos a desarrollar un proyecto, sino que pues estamos esperando a ver quién nos contrata. Y eso va muy de la mano con nuestro sistema político, ¿no? Entonces el clientelismo que hay, en donde las personas están esperando a que el político se lance para apoyar al político y que después el político le dé un contrato. Eso también frena la competitividad de cualquier región. Las personas podrían estar haciendo determinadas actividades, pero pues prefieren esperar a lo más sencillo, ¿cierto? Y emprender pues no es fácil. Emprender no es sencillo, tiene que haber una idea innovadora que realmente le dé solución a las necesidades que hay de pronto en alguna región.
Y pues las personas en un momento dado, uno como ser humano pues normalmente está tirando hacia lo fácil, entonces por eso. Y el ejemplo que usted pone de esta empresa es un ejemplo claro, o sea, hay cualquier cantidad de personas que han desarrollado empresas y usted va y mira las profesiones que tienen y probablemente de pronto la profesión no tiene mucha relación con la empresa que están dirigiendo o que tienen en estos momentos. O de pronto sí la tiene. Y ahí es donde está lo innovador, que esa persona lo alcanzó a ver, que esa persona lo alcanzó a identificar. Entonces, yo pienso que es un poco abrirle la mente a las personas, sobre todo a las personas que están haciendo un pregrado, que entiendan de que el campo de acción que ellos tienen no es única y exclusivamente lo que están estudiando, sino que pueden hacer cualquier cantidad de cosas. En alguna ocasión yo recibí una charla de una persona que es directora de Relaciones Interinstitucionales de Avianca y el tipo es politólogo. Entonces yo doy clase en ciencia política y hacía el comentario en clase. Entonces la primera pregunta que se hacían ellos es ¿y qué hace un politólogo como director de Relaciones Interinstitucionales en Avianca? Sí. Entonces ese es el problema. El problema es que las personas están muy encasilladas y creen que tienen que salir, si estudiaron determinada cosa no se pueden salir de ahí y eso es lo que tienen que hacer. Y que la administración de empresas y el emprendimiento es propio de la administración de empresas y ellos son los que tienen que emprender. Y realmente las cosas no son así. Hoy día la transversalización de este tema del emprendimiento es fundamental. Y hasta que eso no se impregne en todas las universidades, centros educativos, inclusive de básica, de primaria, bachillerato, pues va a ser muy difícil que nosotros tengamos una sociedad con muchos emprendimientos, ¿cierto? Que logren generar desarrollo para la región. En algún momento usted nombró el tema de las roscas, ¿no? Que eso frena la competitividad. Pasa mucho en Latinoamérica porque de pronto eso es uno de los problemas más grandes que hay en Latinoamérica, el tema de las roscas. Lo que impide que muchas de las personas, teniendo un talento, teniendo la preparación y teniendo las capacidades para sobresalir dentro de un medio. O de pronto usted lo piensa así, o de pronto usted piensa que una persona que se esfuerza bastante, siempre va a lograr su cometido si se esfuerza y trabaja lo suficiente. Lo que pasa es que eso eso ya es como un tema diferente de pronto lo que estamos trabajando. Yo en lo particular, yo pienso que las barreras están en la cabeza. Si las personas tienen barreras en la cabeza, difícilmente las personas van a lograr algo. Yo hoy estoy saliendo, hoy o mañana estoy entregando un cargo. Es un cargo de dirección y me llaman de Bogotá a preguntarme quién de la entidad que está acá en la entidad puede asumir el encargo. Hablo con 3 personas que están dentro de la entidad y lo primero que me dicen es que les da miedo, o sea, comienzan a poner una cara de susto, ¿cierto? Probablemente nunca se esperaron que yo les fuera a decir, pues yo no soy el que estoy tomando la decisión, pero pues me están pidiendo una recomendación o bueno, ¿quién cree usted? Entonces, ese es el principal problema. Evidentemente, todas estas barreras que hay en nuestra sociedad, porque pues todos no tenemos acceso a las mismas oportunidades, pues frena. Pero, si bien es cierto, generan dificultades, yo considero que pues evidentemente hay personas que la tienen más difícil, pero pues que eso al final no debe ser un determinante. No debe ser un determinante. Eso no significa que el gobierno, que las políticas que se diseñen no propendan por una sociedad en donde todos tengamos acceso a las mismas oportunidades. Eso está claro. Pero es fundamental que las personas... que cuando las personas quieran hacer algo, o sea, cuando se propongan hacer algo, pues evidentemente lo tengan como claro dentro de su cabeza. Eso tiene que ver mucho con el propósito, con las expectativas que las personas tienen. Entonces, pues claro que afecta cuando las personas se están dando cuenta que las únicas personas, valga la redundancia, o que en un momento dado pues la tienen más fácil aquellas personas con dinero, con determinada posición o los hijos de determinadas personas. Evidentemente eso afecta y muchas personas van a decir, no, yo cuándo voy a llegar allá, si para llegar allá necesito estar dentro de determinada
rosca, ¿cierto? De determinado espacio y yo no lo estoy. Afecta psicológicamente, pero esas son las primeras barreras que creo yo que de manera particular uno debe vencer. En la medida en que las personas entiendan que independiente de la condición que tengan, pueden lograr las cosas, yo pienso que lo pueden hacer. Hay ejemplos claros, ¿no? Evidentemente se necesitan oportunidades, pero las personas crean sus propias oportunidades. Hay personas que nacen con talento y hay otros que no tanto. Pero pues en la medida en que las personas entiendan y tengan claro para dónde va, yo pienso que eso se puede lograr. Obviamente es más fácil para uno que para otros. Obviamente vamos a encontrar ejemplos en donde determinadas personas no merecen esto. Entonces, y esos ejemplos son desmotivantes para las personas que quieren lograr cosas. Pero no pueden ser una barrera, ¿cierto? No pueden ser una barrera para que las personas logren lo que quieren. Hace poquito me subí en un taxi y me puse a hablar con el conductor del taxi. Y el hombre resulta que es del Tolima. Me dijo, estoy acá ya hace un par de años trabajando como taxista. Entonces me dio curiosidad y le pregunté qué le pasó. Entonces me contó su historia. En resumen, tenía en la 14, en la 13 en la 14 en Bogotá, en Ibagué. Tenía un local comercial donde vendía mercancía, ropa. Y resulta que se quebró y le tocó venirse para acá, para Neiva, a manejar taxi. ¿Tiene que ir? No, mira la hora. El hombre se tuvo que venir para acá, para Neiva. Se tuvo que venir para acá, para Neiva, a manejar taxi porque se quebró. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y qué le pasó? ¿Cómo es el modelo de negocio para usted vender mercancía, para usted vender ropa? Me dijo, pues yo voy a Bogotá, o yo iba a Bogotá, y yo compraba la ropa allá. Alguna era original, otra era triple A, o sea, no era original, una imitación muy buena, lo que entiendo que es triple A. Y llegaba a Ibagué y vendía esa ropa. ¿Y cómo funciona el negocio? Pues cuando no es temporada, el negocio da para sostenerme. O sea, para sostenerme es que pago la alimentación, pago mi vivienda, pago todo lo que necesito, pero no me da para más. O sea, si yo quiero tener algo adicional a mi comida y a mi vivienda, pues no lo voy a tener porque el negocio no me lo da. Paga el arrendo del negocio, paga el empleado que tenga que tener. Y en las temporadas es cuando el negocio da la utilidad. Entonces y yo le bueno, ¿cuánto tenía en mercancía en el negocio? Pues por ahí 70 millones, decía. Y en una temporada, ¿cuánto le quedaban? Dijo, pues en una temporada yo vendía 130, 140 millones y la utilidad era más o menos de 30 a 40 millones por temporada. Eso era lo que a él le quedaba. ¿Y por qué se quebró? Resulta que un día llegó la DIAN, me hizo una auditoría, me revisó y encontró que había mucha prenda triple A, mucho chiviado que le llaman. Entonces me dieron dos opciones. Me hacen una multa que no voy y me quitan la mercancía, o les pagaba con la mercancía que yo tenía en mi local. Después yo que me iba a quedar con la deuda, pues yo tuve que darles toda la mercancía y me quedé sin nada. En su momento es que me decía el hombre, tenía 70 millones de pesos en mercancía, lo que él me comentaba. Entonces lo volví a intentar y dijo, no, pero yo ya lo hice una vez, yo lo puedo hacer 2 veces. Tuvo 2 intentos y tuvo que venirse de allá de Ibagué porque lo estaban persiguiendo las deudas. Se vino debiendo como 40 millones de pesos de Ibagué. Me decía, no pudo nuevamente retomar con su negocio. Entonces, pues, el ejemplo yo lo miro y yo digo, bueno, el tema de cuántas veces o en cuántas oportunidades uno puede volverle a pasar lo mismo, porque pues ahí falla porque primero eso yo sé que el tipo no estaba obrando de buena forma, pero también hay un problema estructural, ¿no? Porque igualmente la DIAN no obró tampoco de buena forma como le pasa a muchas personas, ¿cierto? Si las cosas hubieran sido al derecho, pues debieron haberle quitado la ropa y debieron haberle puesto la multa, ¿cierto? Y es el ejemplo que mucha gente toma para no realizar ese tipo de negocios porque ya se convierte en un negocio realmente ilícito, un negocio de un riesgo supremamente alto. Pero así como él, habrán muchos otros que yo sé que serían vecinos de él. Pero una que otra cosa
tendrían con la DIAN para que a ellos no les quiten las cosas, porque es la forma que ellos tienen de trabajar, o sea, el negocio no se lo inventó él, como tiene él el negocio, lo tienen los vecinos. Entonces, al final uno mira, intentó volverse a levantar, no pudo, pero al final yo miro que es un problema más estructural que un problema a nivel personal, ¿no? Eso tiene que ver con lo que hablamos en algún momento con el tema del fortalecimiento de las instituciones. En Colombia, como las instituciones no funcionan, entonces el uno hace trampa y el otro le cobra con trampa. Entonces, desde que las instituciones no se fortalezcan va a ser muy complicado. Porque este señor combina ropa de marca en teoría original con ropa triple A, porque él cree que no le va a pasar nada. Así de sencillo. Y muchas personas en nuestra sociedad cometen muchos delitos porque creen que al final no les va a pasar nada. Y creen que pueden violar el sistema porque no les va a pasar absolutamente nada. Entonces, en la medida en que esto no se fortalezca, pues va a ser muy difícil que se logre pues tener, pues de que las personas no incurran en estos negocios ilícitos. Ahora, pues ya, como le decía hace un rato, pues digamos que esto se sale un poco del tema, pero pues esto ya es más entender de que las cosas hay que hacerlas al derecho, ¿no? De que independiente de que se gane menos, pues se sufre menos y digamos que los riesgos son menores. Porque es que el problema es que en Colombia, en Colombia tenemos un legado muy, muy malo, que es el legado que nos dejó la cultura traqueta en los años 80, en donde todo el mundo quiere saltar de acá a acá, nadie quiere hacer la escalera, todo el mundo quiere tener dinero de un día para otro. El tema del paso a paso no existe, entonces por eso yo combino esto, le hago esto, le revuelvo esto. Y eso, pues digamos que está asociado a un tema cultural. Y en la medida en que el Estado no se diseñan políticas para fortalecer las instituciones, va a ser muy difícil. Entonces, como ellos roban, yo robo, como si yo pago impuestos, esa plata se la roban, entonces todo el mundo se escuda en lo mismo y todo el mundo comete ilícitos creyendo de que pues está haciendo bien porque los demás lo hacen. Entonces, ya pues tiene que transformarse, no va a dar de hoy para mañana, eso es una transformación, es un cambio cultural que se dará con décadas, si llega a dar, ¿no? Y el gobierno pues tiene que ayudar fortaleciendo las instituciones. La vez pasada yo hablaba de un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Hay un tipo que se llama Douglas North, él habla del fortalecimiento de las instituciones y básicamente hace referencia a eso. Entonces, ¿por qué un país se desarrolla de una manera más adecuada que otro? Porque las instituciones son más fuertes en una economía, en una sociedad que en otra. Hay economías en donde un político llega y roba, no vuelve a haber un cargo de elección popular, pero hay países como el nuestro en donde roba y vuelve y se lanza y gana, y si no gana, entonces si lo destituyen o lo inhabilitan, entonces él busca que el hermano entre y entonces el hermano gana, el tío, el primo. Entonces digamos que ya son temas asociados al fortalecimiento de las instituciones. Si eso no se da, va a ser muy complicado. Este tipo pues quiebra evidentemente porque probablemente es hasta buen comerciante, pero pues no hizo las cosas como tenía que hacerlas. Probablemente habría ganado menos, pero tendría todavía su negocio y creciendo. Pero pues él decidió ganar más, pero ese ganar más pues le generó un riesgo y terminó perdiendo todo. Pues de alguna manera uno siempre, yo también pienso que uno tiene que crear su empresa de una u otra manera. Pero el tipo es una de las personas que diría, pues, inténtelo, pero no tuve yo una buena experiencia, ¿no? Como le pasa a muchas personas. ¿Cuántas personas acá en Colombia ponen una empresa y fracasan por una u otra razón, ¿no? Fracasan por una u otra razón. Entonces, de pronto no sería como el tipo el mejor aconsejando a una persona que quiere comenzar con un emprendimiento desde la experiencia que él tuvo. Pero desde la teoría o desde haciendo las cosas al derecho, pues sí hay muchos casos de éxito. Sin embargo, pues yo no comparto mucho ese tema de que haciendo las cosas, o no, pues, de que haciendo las cosas y esforzándose de una u otra manera, de pronto usted puede llegar a tener las cosas, porque pues hay unas estadísticas, ¿no?
Entonces, dentro de las estadísticas también comentábamos, hablábamos la vez pasada, ¿cierto? Y decíamos que de cada 90, el 90% de las personas que nace, en resumen, el 90% de las personas que nace rica muere rica y el 90% de las personas que nace pobre muere pobre, sin desmeritar a los ricos, porque conservar una fortuna en este medio, en Colombia o en cualquier otro país, es bastante difícil por muchas razones. Lo que usted habla ahorita, el tema de impuestos y cualquier cantidad de cosas. Ahora está la noticia, hoy leí una noticia, Elon Musk se convirtió en la primera persona en perder 200.000 millones de dólares en poco tiempo, ¿no? Por todo el tema de la volatilidad y los cambios económicos, pues se disminuyó la fortuna de él. Conservarla es bastante complicado. Sin embargo, hay como una ruleta, ¿cierto?, que gira. Cuando una persona nace, lo pone en una posición que puede ser privilegiada o no tanto. Entonces también hablábamos de un estudio que había hecho el MIT donde hablaba que una persona que nace en condiciones, digámosle, económicamente favorables, en una clase alta, y no estudia y no tiene una profesión, tiene las mismas posibilidades a nivel económico que una persona que nace en clase a un nivel pobre, ¿cierto? Y estudia y tiene una carrera. Entonces cuando se van a medir, ¿cierto? Económicamente, pues han llegado a conseguir económicamente de pronto las mismas comodidades en promedio, ¿no? Llegan a conseguir lo mismo. Y eso se ve más acá en Colombia, cuando pues acá el mérito muchas veces no existe, ¿no? Porque pues siempre está el chiste de que necesito que mi hijo, él no quiere estudiar, entonces necesito darle un trabajo. Y sí, yo por acá tengo un trabajo, que en ese trabajo le pagan 10 millones de pesos, no algo menos porque ahí se me queda y necesito que le paguen menos porque de pronto él se acostumbra mucho al trabajo. No, pues por acá tengo otra cosa, le pagan 5 millones. No, algo menos, algo por ahí que le paguen 1,5 millones. No, pues para eso no, porque ahí sí necesita tener más pregrado, posgrado, maestría y doctorado para que le paguen eso. Entonces en eso se convierte, ¿no? El tema de las roscas y del mérito. Entonces, pues a veces en ese tipo de cosas, cuando son manejadas de esa forma, pues son difíciles de entender. Sí, pues eso es relativo, ¿no? Pero evidentemente ese tipo de estudios también generan barreras en la cabeza de las personas. Pero sí, evidentemente, o sea, en una sociedad como la nuestra, una persona que nace eh, de color blanco tiene más ventaja con una persona que nace de color negro. Un hombre tiene más ventaja que una mujer. Eso es claro. Pero es claro también de que hay muchos casos exitosos de personas que a pesar de sus Las excepciones. entre comillas, limitaciones sociales, pues han logrado superar esas barreras. Y eso tiene mucho que ver con la mentalidad. Son las excepciones a la regla. Sí, sin embargo, son las excepciones y son excepciones porque la cabeza les dio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Cristiano Ronaldo, por ejemplo, y Lionel Messi? Messi es un tipo talentoso, Cristiano es un tipo disciplinado. Esa es la diferencia. Y evidentemente hay que contar con suerte y hay que tener porque la suerte es un determinante fundamental del éxito. A veces la gente dice que el esfuerzo, que eso y que lo otro, evidentemente eso también tiene que ver, pero la suerte juega un papel fundamental. A Cristiano no le fue tan bien el año pasado porque se le murió un hijo, porque tuvo una serie de variables que le afectaron su condición emocional, y eso pues evidentemente influyó probablemente pues para que no tuviera como un año tan exitoso entre comillas, ¿no? Porque pues se fue a ganar como 200 millones de dólares ahora, de euros al año, o dólares, no sé, en un equipo árabe. Al Al-Nassr. Entonces, que eso también es otro tema. Entonces, pero pues esos son temas aparte. ¿Qué es el éxito? ¿El éxito es ser rico? Sí me va a entender. Entonces, el tema es ese, o sea, las barreras en la cabeza están, y las principales barreras que deben vencer las personas son las que tienen en la cabeza, que es que el que tiene complejo de negro,
¿cierto? Es el que tiene complejo por cualquier cosa, porque es que soy bajito, porque es que soy alto, porque es que tengo un lunar que me sale por acá. De las principales barreras que tienen las personas en la cabeza son esas. Y el problema es que estamos llenos en una sociedad con personas con ese tipo de barreras. Y evidentemente son barreras que se han generado por nuestra condición, por nuestra idiosincrasia, por nuestra cultura, ¿cierto? Y eso hace, pues, uno ve en muchas situaciones, y evidentemente no es el caso de muchas personas, pero uno encuentra ejemplos muy paradójicos en nuestra sociedad. Entonces hay mujeres que son más machistas que los hombres, y hay personas que vienen en una condición social muy compleja y son más de derecha y son más y creen que están en determinadas condiciones y defienden determinadas situaciones, no sabe por qué lo hacen. Entonces, personas que están en una condición, que viven de pronto en un barrio en situaciones complejas, y ellos están de acuerdo y creen que en la sociedad pues las cosas están bien, y que el tema de las desigualdades es una mentira, que el tema de la falta de oportunidades es una mentira, cuando ellos están viviendo esa situación. Entonces hay un tema complejo asociado al sistema educativo, asociado a nuestro sistema cultural, que hace que muchas de estas personas tengan estas barreras en la cabeza. Y estas barreras en la cabeza pues no van a dejar crecer. Yo me acuerdo mucho de una persona, una vez yo estaba en un trabajo, hace como unos 4 o 5 años estaba en un trabajo, y en el sitio donde estaba trabajando estaba una persona al lado mío, un compañero de trabajo. Y en ese momento llegó un carro, no recuerdo si era una Rubicon o un Mercedes, algún carro de esos, o una GLA 200. Entonces yo le dije a la persona que está al lado, le dije, mire ese carro bonito. Y entonces lo primero que le vino a la cabeza a esta persona es, sí, Freddy, bonito ese carro, pero nosotros no podemos pensar en eso. Entonces, evidentemente, esas son barreras que pues, ¿quién pelea contra eso? ¿Quién le explica que él puede pensar en eso? Sí. O sea, ¿quién le dice a él que realmente él puede pensar en eso? Esas son barreras que él tiene en la cabeza, y que realmente probablemente hay que trabajarlas hasta con psicólogo. Yo no sé con qué tocará trabajarlas. Pero yo pienso que esa persona que yo le hablo es una persona que le ha ido bien, y que a pesar de las dificultades que tuvo, ha tenido cierto... Ese es el que salió del barrio, pero el barrio no salió de él. Sí, o sea... Entonces, yo pienso que las principales barreras son esas. Por ahí hay un video que se llama La carrera de los $100. Y es un video chévere porque el tipo le dice, bueno, van a competir por estos $100, pero en la medida en que yo pregunte, ustedes van a dar un paso adelante. Entonces, un paso adelante los que los papás no son divorciados, o un paso adelante los que nunca han tenido problemas para pagar el recibo de su celular o algo así. Entonces, cuando terminan, al final se dan cuenta de que hay muchos que están adelante y hay muchos que se quedaron al inicio porque han tenido todos los problemas del mundo. Entonces, evidentemente, esa situación son decisiones, o son situaciones en donde uno no tuvo nada que ver, son decisiones que uno nunca tomó y que evidentemente lo ponen en un sitio en la vida, pero pues eso no significa que uno no pueda lograr las cosas. Hay personas que arrancan de último y llegan de primero, y hay personas que están al pie de la meta y nunca llegan. Así como hay personas que están al pie de la meta, llegan y viven sabroso, y hay unos que están de último y se quedan de último. Pero evidentemente todo eso cuenta, pero en nuestra sociedad culturalmente creo yo que hay que vencer esas barreras que las personas tienen en la cabeza, para que las personas de alguna manera crean que pueden lograr las cosas, creo yo. Bueno, listo, Freddy, no le quito más tiempo, muchas gracias. Gracias, yo pienso que hablamos bien, ¿no? ¿Estuvo bien? Muchas gracias. Chao. Bueno, críticos, si les gustó este video, suscríbanse, denle like, compartan. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.